Buenos días, chicos. Vamos a ver el último problema. Vamos a compartirlo y vamos a hacer el ejemplo. Aquí tenemos, dice, el líquido A tiene un peso específico de 8.4 kilonewtons. El líquido B tiene un peso de 12.4 kilonewton metro. El líquido manométrico M es de mercurio. Si la presión es B es de 207 kilopascales, hay la presión en A. Entonces nosotros vemos un sistema, un manómetro, en donde tenemos un líquido que se ve aquí más o menos gris, y del otro lado un otro líquido que sería el mercurio. Me pide a mí conocer, la presión que existiría en el punto A. Entonces nosotros vamos a utilizar las siguientes fórmulas. Veamos. Nosotros diríamos lo siguiente. La presión en A sobre el peso específico en B debe ser igual, o debe de mantenerse. Esta sería la presión en el punto A, pero el líquido va a ir subiendo, de tal manera que al ir subiendo hay una pérdida de presión. Por lo tanto, le restaríamos nosotros la altura que subiría. ¿Hasta qué altura vamos a considerar nosotros? Bueno, vamos a considerar una altura en donde tengamos la misma presión en los dos puntos. Por ejemplo, aquí. Yo tengo en este punto la misma presión que en este punto, porque están a la misma altura y es el mismo líquido y sigue el mismo camino de circulación. Entonces, si ustedes ven, aquí, esto que acabo de marcar con dos puntos es la misma altura, y aquí tenemos el mismo líquido, que no dice cuál sea, y aquí también, inmediatamente después, cambia el mercurio. Entonces, la presión va a disminuir. Entonces, nosotros tenemos que considerar la altura que subió, que sería la delta de las alturas, de CA multiplicado por los pesos específicos de los dos líquidos, YA, gamma A y gamma B. Luego, vamos a ver qué pasa. Desde este punto, tenemos otro punto que también tenemos conocido entre ambos, ¿no? Que es, tenemos aquí que enfocarnos a que también conocemos este punto con este punto. De aquí hasta acá vamos a tener la misma presión. Entonces vamos a sumarle, como va hacia abajo, si ustedes ven, el líquido va hacia abajo, la presión aumentaría en este punto, de tal manera que yo pondría más la altura, que sería de A a B, la altura que sería delta Z, que sería de A a B, multiplicado por los pesos específicos, en este caso el del material, el de mercurio, gamma M, sobre el gamma B, que es el líquido en el que ahora estamos. Luego de haber hecho esto, nosotros tenemos la misma presión aquí, en este punto, y también la tendremos para los puntos faltantes, ¿no? Entonces, yo aquí tengo que agregarle para este punto la altura que habría desde el punto B hasta la presión en B, ¿no? Que sería el punto final. Entonces le tengo que agregar la altura hacia donde llegaría
la presión en B, que aquí no se alcanza a ver, pero ahorita se los voy a mostrar. Entonces esa sería la fórmula para obtenerlo. Borramos y mostramos. Borrar todos los dibujos. Y vemos aquí esta distancia, ¿no? Que sería lo último que nos falta. Entonces, sustituyendo, chicos, lo único que vamos a hacer es sustituir. Vamos a ver, vamos a anotarlo. Yo dije que la presión, la fórmula iba a ser la presión en A sobre gamma B, que es la del líquido, menos la altura de Z, la diferencia de alturas de C hasta A por el gamma A sobre el gamma B. B más delta Z de, dijimos nosotros que primero íbamos a encontrar este punto, que era el inicial, encontrábamos la presión y por eso como iba hacia arriba, la presión desde el punto A hasta acá hacía la resta. Luego íbamos a sacar la presión en este punto y en este punto, que es la misma, en el mismo líquido, y esta iba hacia abajo. De la presión que tengo, esta va hacia abajo, por lo tanto se suma. Entonces la distancia de la delta Z de A a B por los pesos específicos del gamma M del mercurio entre el gamma B. Más delta Z más la altura que tendríamos nosotros en este de aquí, acá la presión debe ser la misma, al ser el mismo líquido, y entonces la altura que le debería agregar sería esta, que sería la altura desde el punto B hasta el punto B o hasta la presión B. Esto me va a dar igualar las presiones a la presión en B sobre el peso específico de B. Una vez realizado esto, pues sustituimos y decimos PA sobre gamma B menos delta ZC, perdón, CA, y la diferencia entre C y A son 2.4 metros. Entonces pongo menos 2.4 metros, que multiplica al peso específico del líquido A, que serían 8.4 kilonewtons. 8.4 kilonewtons entre 12.4 kilonewtons. 12.4 kilonewtons sería, que sería el peso específico de B, más la altura Z de AB, que es 0.4, en este caso es 0.4, que multiplica a el peso específico del mercurio. El peso específico del mercurio es una constante que es 13.56 kilogramos metro cúbico. Sin embargo, este valor no está en kilonewtons, por lo tanto necesito hacer la conversión, chicos. Para hacer la conversión de kilogramos metro cúbico en kilonewtons, voy a multiplicar por el factor de la gravedad, que serían 9.81 metros sobre segundo al cuadrado.
9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Segundo al cuadrado. Todo esto dividido entre la presión en B, que sería 12.4, perdón, 12.4 kilonewtons. Y entonces ya la conversión estaría realizada. Acuérdense, 13.56 es lo que tiene peso específico el mercurio. Kilonewtons. Kilonewtons sería aquí. Y entonces para yo tener esto en kilonewtons, necesito multiplicarlo por la gravedad, más la altura de Z, que sería este punto, hacia aquí B, pues hay una altura de 5 metros. 5 metros. Y esto debe de equilibrar las presiones, porque se supone que del punto inicial al punto final, las presiones se deben de mantener, a no ser que haya pérdidas. Entonces las pérdidas ya vienen involucradas en las fórmulas que tenemos aquí, y eso es lo que me va a dar el problema. Entonces, haciendo esta operación, me quedaría PA sobre gamma D va a ser igual a sería menos, sí, sería menos 1.626 sería el primer valor. 1.626 más 429 más 4.29 más 5 debe de ser igual a la presión en B, que este era lo que teníamos aquí. La presión en B es 207 kilonewtons dividido en el peso específico, 207 kilonewtons metro cuadrado, dividido esto entre el peso específico de B, 12.4 kilonewtons. Kilonewtons. 12.4 kilonewtons. Perdón, aquí me faltó kilonewtons metro cúbico. Porque es peso específico, entonces aquí debía haber puesto kilonewtons metro cúbico. Kilonewtons metro cúbico. Entonces ya haciendo la operación me quedará que PA sobre gamma B PA sobre gamma B va a ser igual a la suma de todos estos valores, que sería menos 1.62, 6 más 424, perdón, más 429, más 5, y ese valor da 16.69. Obviamente el 16.69 se va a pasar al otro lado restando, de tal manera que la suma me va a quedar PA sobre gamma B igual a 9.03 metros. Esto está en metros columna de agua. Aquí, para reiterarles, solo lo que he hecho aquí es lo he pasado acá restando, y el valor que me ha quedado es 9.03. Ese 9.03 es metros columna de agua, una medida de presión que se puede cambiar a
kilopascales multiplicando por 12.4. Entonces nosotros podemos poner PA es igual a 9.03 por 12.4, que es el peso específico de este líquido. 12.4 para pasarlo a, a una presión de, esto me daría por 12.4, este es 12, me daría 112 kilonewtons metro cuadrado, o 112 kilopascales, que serían la misma fórmula esta. Kilonewton sobre metro cuadrado es igual a tener kilopascales. Entonces ahí sería este problema. Cualquier duda, pues me la notifican, chicos.